Voces. 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 Voces en libertad. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Y hoy tenemos temas interesantísimos, por eso les pedimos que se queden. El primero es Trump desmorona el Estado de Derecho y México debate su revocación de mandato. Y por último, Estados Unidos despliega todo su poder militar en nuestras aguas. Y la pregunta que surge es, ¿hacia dónde vamos? Entonces aquí vamos a analizar cómo las democracias latinoamericanas enfrentan presiones autoritarias internas y externas. Descubre cómo estos temas son la tormenta política perfecta. Quédate, comparte y ponnos un like para que más ciudadanos entiendan qué está en juego. Pero sobre todo, es importante que entendamos que la democracia se defiende con información. Y antes de empezar, yo les quiero presentar a una súper invitada que tenemos hoy, de súper lujo, Ligia González Lozano, amiga preciosa. Amiga, muchas gracias. Gracias por invitarme, Gracias, querida muchas Claudia. gracias a ustedes. Qué gusto y qué honor, José Antonio. Es Muchas un gracias. placer, en verdad. Bueno, pues les presento a Ligia. Ella es abogada por la Libre de Derecho, maestra en Derecho por Harvard, nada más y nada menos, y también ha sido docente durante más de 34 años en el tema de Derecho Internacional. Querida Ligia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Al contrario. Y bueno, empezamos con nuestro primer tema, que Ligia es experta en este tema, justamente en la erosión del Estado y el derecho internacional. Este tema donde Trump ha marcado un punto de quiebre respecto al derecho internacional. Ligia, ¿qué nos puedes decir de eso? Muchas gracias y gracias por decirme experta, pero a como se está moviendo el mundo, quizás hoy ya no tenemos a ninguna persona que pueda decirse que es experto en derecho internacional porque el futuro es totalmente incierto. Sin embargo, hay un punto de partida que creo que ninguna persona en la Tierra podría negar, y es que todos queremos vivir en paz, en paz. Sin embargo, eso no es tan fácil y la muestra está en que después de la Primera Guerra Mundial tuvimos demasiado rápido una Segunda Guerra Mundial, porque realmente los dolores de la Primera Guerra Mundial no se sanaron con justicia. Quizás después de la Segunda Guerra Mundial hicimos un intento mucho más profundo de qué hacer para que el orden mundial tuviera más justicia. Sin embargo, hoy, y 70, 80 años después, podemos ver que, como todo en el mundo, es imperfecto. Desgraciadamente estamos, y tú bien lo dijiste, la tormenta perfecta, ante ambiciones y hambre de autoritarismo. La gente que quiere tomar este poder se ha dado cuenta que el Estado de Derecho puede ser vulnerado, incluso a nivel internacional. Y cuando puede ser vulnerado, desgraciadamente es un hambre de dinero y de poder que se prende en muchas personas que con el derecho estarían limitados, que dicen ya no tengo límites, por lo tanto voy hasta donde me dejen, y si no me ponen un alto, continuaré. Eso lo ves porque sí, Estados Unidos tradicionalmente, y sobre todo después de esas dos guerras, se dio cuenta de la capacidad económica y de armamento que puede llegar a tener, y el poder y el dinero dominan. Por otro lado, tienes otras fuerzas también, como lo es la Unión Soviética, China, y por cantidad de personas tienes a la India, despertando con otros países igualmente fuertes. ¿Cómo los pones todos en un mismo jarrón y dices, por favor, vivan todos en paz y quiten sus hambres de poder, de dinero, de dominio, y vivamos todos felices? Oye, tenemos la ONU todavía, y por cierto yo voy a hablar bien de la ONU por lo siguiente. Y entonces tenemos a la ONU como un intento, yo creo que el mejor logrado para buscar diferentes ingredientes de la paz. La paz no solamente tiene un punto que es el de que no nos peleemos en la guerra, no. La paz se hace con bienestar para las personas, se hace con salud, se hace con difusión de cultura, se hace con reconocimiento de lo bueno que tenemos todos que compartir.
Y un punto fundamental con el comercio. El comercio es un ingrediente de la paz. Mucha gente lo ha denostado y ha dicho, ay, estos que se quieren hacer ricos. No, la pregunta es, ¿sin comercio tendríamos el reloj que nos gusta? ¿Sin comercio tendríamos medicinas que nos hacen falta? Es un punto de reunión, ¿no? Claro, y de compartir bienestar, que alguien se preocupó. Entonces, pongamos todo en una cubeta. Y digamos, oye, teníamos cierto orden de que el comercio iba avanzando, de que iba avanzando el sistema de salud, de la cultura para respetar otros países. Pero se rompe cuando alguien dice, ¿y por qué debo de compartir eso? ¿Para qué? Si puedo dominar. ¿Qué pasa con el derecho internacional? El derecho internacional, como bien lo comentas, José Antonio, no es una cuestión en que tengamos un órgano supranacional que nos diga se portan bien todos. No, es porque todos tenemos la voluntad de participar. A diferencia de cuando tenemos al papá o a la mamá diciendo, no, espérate, te estás saliendo de donde te debes de comportar. ¿Dónde está la voluntad de los países para convivir en esa paz, orden y desarrollo? Si se está rompiendo y se demuestra que no hay quien nos pueda poner un alto, se desbocan los caballos. Y justamente es lo que está pasando en este momento, en donde la potencia hegemónica abandona el Estado de Derecho. José Antonio, primero Clau, ¿qué freno queda para los gobiernos que no tienen este poder frente a estos gobiernos autoritarios? Bueno, hay unos principios internacionales de derecho de guerra o de derecho internacional humanitario que determinan cómo deben de ser, digamos, este tipo de actuación de los estados que están en conflicto. Y tiene que haber una distinción, ¿no? Separar a los habitantes de la sociedad civil, de los militares, de los políticos, de los combatientes. La proporcionalidad del uso de la fuerza debe ser proporcional. Por eso vemos ahora que Estados Unidos está apoyando a Ucrania y otros países de Europa ante la desproporcionalidad brutal de Rusia y Ucrania, ¿no? La precaución, tomar medidas para que se minimicen los daños a los civiles, ¿no? Y la humanidad, prohibición de armas y métodos crueles e inhumanos, lo cual aquí no se respeta, ¿no? Y menos cuando, por ejemplo, Estados Unidos está rodeando a países que tienen tráfico de estupefacientes, pero también es una buena excusa para estar pegaditos a Venezuela y tenerlos totalmente intimidados para que Maduro empiece a negociar su salida en paz, y si no, tienen toda el apoyo de la mayoría de los países de entrar por vía terrestre, lo cual ya sería terrible para la población de Venezuela, que no tiene ni vela en este entierro. Pero bueno, todo el mundo lo va a apoyar porque todo el mundo sabe el daño, salvo la presidenta Sheinbaum, el daño que le ha hecho estas dos dictaduras a Venezuela. Pero bueno, hablando de esto, pues sí, estamos todos, como bien dice Ligia, a la expectativa de cómo se está conformando el derecho internacional, porque ya no se respeta. Y estos 4 principales principios, no se están respetando tampoco. Y qué triste, José Antonio, no sé qué opines de que parece que todos a corto plazo estamos justificando lo que nos parece sin un análisis ni histórico ni científico de que está bien. Tú ves gente que aplaude al mismo tiempo un sistema autoritario como el de Bukele, así como aplauden un sistema disque no autoritario o disque democrático como el de Brasil o como el de Argentina. Y en todos podemos ver signos de autoritarismo, nada más que con diferente aparente ideología y color. Pero al final, ¿realmente todos ellos responden a las libertades? ¿Al derecho humanitario de que todos tenemos derecho a una justicia y tribunales independientes? No. Bueno, a lo que me preguntas yo diría lo siguiente. Recordemos que hay una gama entre las democracias no perfectas, porque no existen, como decía Churchill, pero de las que más funcionan, de las más eficaces y más sólidas, y acá las dictaduras más brutales. Pero hay una gama, entonces de pronto hay los grises, ¿no? Entonces hay unas
sistemas que tienen algunos elementos democráticos, pero no son una democracia total como muchos de los de América Latina. Pero hay otras que son más claramente dictatoriales, etcétera, como Cuba, ¿no? Hablando de América Latina. Pero hay muchas... Corea del Norte. Corea del Norte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber ubicar a los sistemas en qué parte le corresponden. Y claro, alguno dirá, yo prefiero una democracia imperfecta, ¿no? Que una dictadura perfecta. Claro. ¿No? Que ni siquiera es la mexicana, me estoy refiriendo a las dictaduras duras. Claro. Sí. Pero sí hay para tener esto y vincularlo con lo internacional, hay un principio fundamental de la ciencia política y el derecho, que es, a mayor fuerza política, tienes más posibilidad de hacer a un lado el derecho. El derecho, Es verdad. el derecho y la democracia, ¿no? Que van de la mano, se da mejor cuando hay equilibrio de poder. Claro. Entonces sí, por Y no conveniencia concentración. de todos, decir, oye, en lugar de hacer una guerra o de pelearnos porque quién sabe quién va a ganar, pues establezcamos reglas, acuerdos, que esa es básicamente la idea del derecho internacional. Así Nadie es. lo impone, se negocia. Pero si hay de pronto un país mucho más fuerte que los demás, y él piensa que le va a convenir más pasar por encima del derecho que respetarlo, lo puede hacer, y es lo que está haciendo Trump. Y con este poder tan grande aunado al populismo, esta es una mezcla, una bomba de tiempo como lo hacía Hitler, que Sí. él argumentaba, estos son los enemigos del Tercer Reich, y con ese argumento lograba cambiar las normas. Se valía combatir, se valía matar, se valía eliminar al enemigo que se había planteado. Y de esta manera también observamos, hablando de la ONU, Margaret Satterwhite, ella advierte justamente sobre el tema de independencia judicial que Trump pretende cambiar bajo sus propios términos. Es decir, son narcos, entonces yo tengo derecho a narcoterroristas, y entonces mi ley me permite eliminarlos. Así es. Matando a gente, o sea, para mí es un Sin tema juicio previo. de lesa humanidad, un problema de lesa humanidad sin juicio. No sabemos si, aunque haber fueran sido oídos asesinos, y aunque fueran sí, terroristas, ¿no? tienen derecho a un Todo el juicio, mundo tiene derecho. tienen derecho a la vida. Bueno, pues con este autoritarismo, junto con el populismo, ellos determinan quién es el enemigo y eso les justifica absolutamente todo. Creo que hay 3 puntos de derecho internacional que hay que mencionar. El primero, Estados Unidos no es parte de una de las convenciones más importantes, que es la Convención de Viena sobre celebración de tratados. Exacto. Segundo, Estados Unidos en ocasiones se acerca a respetar las resoluciones de el tribunal, que es la Corte Penal Internacional, y de la Corte Internacional de Justicia. A veces sí, a veces no. No tiene obligación internacional fundamentada para decir que te vamos a castigar a Estados Unidos y los demás países por violación. Wow. El tercero es la ONU nace la verdad, formada por quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y tiene un aspecto fundamental, el derecho de veto de quienes están en el Consejo de Seguridad. ¿Quiénes son? Pues los países más fuertes del mundo, todavía. Entonces, cuando no es lo mismo, dicen, ser cantinero que borracho, cuando esos países se encontraban para tener que juzgar o atestiguar en contra de quienes les parece que están violando el derecho internacional, claro que votan en su contra. Pero cuando tocan sus intereses o de sus aliados, Entonces, ejercen ese derecho de veto, que implica el que la comunidad internacional no pueda hacer nada por medio del Consejo de Seguridad, que es el que tiene más fuerza de imposición de estas normas antes de llegar a la Corte Penal Internacional. Eso ha sido un impedimento que les ha seguido manteniendo ese poder. Entonces, la ONU yo creo que no debe de desaparecer. Debe transformarse, actualizarse. Actualizarse para que Sí. sí funcionen estos organismos, y entonces cuando tenemos casos como el de lesa humanidad, de genocidio, que son evidentes, la falta de Estado de Derecho cuando matan a la gente en una lancha, a ver, podrán decir que son o no son narcotraficantes, pero a mí no me consta si fue un muchacho que tomaron los narcotraficantes para llevárselo a que ayuden a cargar, y él no tenía, como decimos, vela en el entierro. Y aunque la tuviera, aunque sea criminal, tiene derecho a ser juzgado. Ok, y fíjate que no dicen lo mismo cuando ves en El Salvador a 800 personas en una sala,
solamente porque tenían un tatuaje, inclinados, y que ahora los van a obligar a trabajos forzosos y que no han pasado por juicio. Sí, Eso también es criminal. Pero la gente dice, ¿sabes qué? No importa, porque tú caminas ahora en El Salvador porque tranquilamente. le puso orden, pero no es ¿Quién te orden. garantice que mañana no eres tú? Exacto, exacto. Bueno, pues sí, yo creo que efectivamente ese es parte del problema internacional que siempre lo ha habido. E incluso podríamos decir que en el último siglo se avanzó mucho más en derecho internacional de lo que había antes, Claro. que pues, si acaso era una idea ahí muy vaga. Pero sí, efectivamente creo que estamos viviendo un reto muy fuerte en que se debilita y se va desdibujando el derecho internacional. Totalmente. Y a nivel de muchos países también, pues el Estado de Derecho y la democracia. Aquí yo quiero recordar a ese politólogo muy importante de Estados Unidos, Samuel Huntington, que escribió por los 90 un libro que se llamaba La Tercera Ola, porque había habido dos previas, a fines del siglo XIX, principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, después la segunda ola, después de la Segunda Guerra Mundial, y la tercera en los 80s, 90s, ¿no? En donde se incluye incluso nuestra democratización. Pero él decía, así como hay un oleaje democrático, que de repente en muchos países hay un reflujo luego más adelante, y algunas de las nuevas democracias se mantienen y otras se vienen para abajo. Ahorita estamos viviendo el reflujo democrático, Totalmente. que en donde muchas de las democracias de los 80s y 90s se están cayendo. Así es, aquí el problema no es el narcotráfico, es las acciones sin ley, fuera de cualquier marco En de la ley. cualquier En cualquier caso, y además que la seguridad se justifique con la ilegalidad. Conclusión. Sí, a ver, yo quería tocar un punto que creo que es bien importante. En México desde el 2013 básicamente, aunque desde antes se había dicho, las convenciones o los tratados internacionales están al nivel de la Constitución, ¿sí? Pero es cuando nos conviene y cuando no nos conviene, ¿no? Sí. Entonces ahora le llaman intervencionismo, ¿no? Porque va a entrar un organismo internacional a juzgar a México porque nosotros somos soberanos y nada más que nosotros formamos parte de ese organismo y nosotros voluntariamente Ya y nos van a nosotros lo sacar. incluimos en nuestra legislación. Ese es uno de los temas y también el tema que es muy repetitivo de no me voy a meter para opinar en otros países salvo que afecten a mis amigos, ¿no? Entonces, si les dan en la torre a mis países amigos del bloque de Sao Paulo, digamos, entonces sí opino. Pero si es otros países que no, como Ucrania, no me meto, ni opino, ni Israel con la franja de Gaza, Palestina, no opino. Eso es muy, muy delicado y muy poco diplomático de un país que siempre se ha caracterizado porque su diplomacia estaba a muy alto nivel y pues sí ha venido bajando brutalmente. Y quisiera cerrar con esto. Adelante. Yo sé que tenemos el tiempo encima. No porque te preocupes, nos pero encanta escucharte. hay dos temas de lo que comenta Claudia que tendríamos que complementar. El primero es, bien dices, parece que interpretamos la Constitución y los tratados a como nos da la gana. Para distinguirlo es, creo yo, muy ilustrativo decir, si se trata de derecho humanitario y respeto de derechos humanos, claro que la doctrina internacional ha permitido que los otros países se metan aún en mis temas propios, internos, porque no hay nadie más, y menos de adentro, que vaya a venir a proteger los derechos humanos si tenemos un régimen autoritario que no va a permitir esa protección de derechos humanos. Entonces, un logro del planeta con estos sistemas de derechos humanos, el europeo, el americano, fue, oye, espérame tantito, hay algo que aprendimos en la Segunda Guerra Mundial. No podemos dejar que internamente el gobierno de un país mate, asesine, deje de respetar el derecho, no lleve a juicio a las personas de su país. Ahí sí, toda la comunidad internacional debemos de unirnos para decirte no hagas eso con tus ciudadanos. Ahí no nos puedes decir no te metas conmigo. En lo que sí podemos mantener esa soberanía son las cuestiones de derecho administrativo, internas, de nuestros territorios. Pero si se trata de derechos humanos, todos tenemos la obligación de abrir la puerta que la comunidad internacional nos ayude. Y por eso recurrimos a estos organismos. Y por eso los tenemos. Por eso los tenemos. Y el segundo punto lo aprendí yo de un libro que se llama On Tyranny.
que dice, en una de las lecciones, lo recomiendo mucho, en una de sus lecciones dice, para que aprendamos de lo que pasó con Hitler, los principales colaboracionistas del régimen de Hitler fueron las personas educadas, los abogados, los jueces, los doctores, que pudieron levantar la mano más que muchas otras personas y no lo hicieron porque su silencio colaboró. Exacto. Entonces dices, ¿dónde están las personas que saben, que conocen, que pueden detenerlo, aunque sea poco a poco, y que sí nos deberíamos de ilustrar para ello? Son las dos lecciones con las que yo me quedo y por lo cual debemos no criticar para matar estos organismos internacionales que son imperfectos, sino al contrario, modificarlos, hacerlos crecer y soportarlos porque son los que nos van a ayudar en todos los países del mundo, sea del color que sea, para poder mantener ese derecho humanitario y que no nos estemos matando unos a los otros y unos lo justificamos y otros no a nuestra conveniencia. Sin embargo, observamos, por ejemplo, que en México las recomendaciones de los organismos internacionales, el gobierno autoritario del obradorismo no les hace caso, no cumple con las recomendaciones y estamos viendo en México justamente que también, así como Trump, utilizan los mecanismos de la democracia para seguir expandiendo su poder. Y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí hablando de abusos de poder, en donde las y los ciudadanos estamos en total desprotección y vulnerabilidad. Yo salí hoy en la mañanera, me expuso la Claudia, sí, algo estoy haciendo muy bien, la verdad, seguramente, como comentócrata, en donde nos criminalizan, en donde intentan callarnos, violentando nuestro derecho a expresión, nuestras libertades, y de alguna manera utilizando todo el poder del Estado para ir contra un ciudadano que no tiene la misma fuerza. Entonces, creo que también estamos hablando del mismo tema a nivel micro, en donde, solo porque yo tengo el poder, puedo hacer con estas personas lo que a mí me dé la gana. Lo mismo que Trump. Entonces, ahora pasamos al siguiente tema que también está relacionado con estos abusos de poder, el pretender adelantar la revocación de mandato, una herramienta ciudadana que se utiliza para remover a un mal gobernante. Bueno, pues a partir de López Obrador, él decidió utilizar esta herramienta no para ser revocado, sino para ratificarse. Vean cuánto me quieren todos y hacer un gasto terrible solamente porque el señor quería ratificarse en el poder. Y ahora lo peor es que lo quieren juntar. La semana pasada, creo que tú estabas conmigo, estaba comentando un ex consejero del INE, Arturo Sánchez, y decía 17 gubernaturas, 31 congresos, toda la Cámara de Diputados, más todo el Poder Judicial, más, la mitad del Poder Judicial. Que son 800. 800, bueno, claro. No hay INE y todavía revocación de mandato. No hay INE que pueda con esto. No va a haber manera. Opiniones. Bueno, para mí, desde luego, esto es una tomada de pelo, este tema de la revocación de mandato es un acto de soberbia de López Obrador, que trascendió y que claro, sí le tiene miedo, porque ya en una ocasión dijo, en un foro en el Estado de México, si no me equivoco, que si la dejaban terminar su sexenio. Entonces sí tiene, lo dijo como un lapsus, o lo dijo en serio, pero bueno, entonces, pero claramente tiene un uso político que está, digamos, empañando lo único, lo poco positivo que podía tener. Es muy costoso, es muy complejo. Bueno, desde luego, se están, digamos, el adelantar un año permite a la presidenta hacer campaña política, estar en las boletas y estar en todas las, en todos los espectaculares que ya sabemos que dice que quién sabe quién los pagó, que la gente que la quiere, pero que en realidad son gente que está con el gobierno para poder preservarse y mantenerse más tiempo. Hasta dónde el propio equipo de Morena, el propio partido Morena, que está muy dividido y cada vez más, y hasta dónde Morena, que ha perdido ya un montón de puntos, creo que 15, ¿no? Decían el otro día en las estadísticas, y que la misma presidenta también va bajando de 80 y tantos, está en 70, o sea, ha estado bajando mucho. ¿Hasta dónde se están arriesgando al adelantar un año? Bueno, en un año son como, en lugar de junio, de febrero el siguiente año lo hacen en junio. Entonces son más de medio año este proceso. A mí me parece absurdo que lo deje para cuando le toca.
al final de cuentas van a hacer lo que les dé la gana, tienen una mayoría fabricada, pero la tienen en las cámaras y pues tienen un control total de los medios del INE y del tribunal y de todo. Caballeros, Bueno, las damas. muchas gracias. El tema de la revocación de mandato viene de democracias diferentes. Ese es un problema y se trató de asimilar a un sistema sexenal que es demasiado largo. Pareciera que lo que se está haciendo es dividir en trienios con reelección, que no se llama reelección, que se llama revocación, pero que... Pero sería más sano que fuera reelección con 4 años. Exacto. Cada 4 años Referéndum. Como tipo Estados Unidos. Como el trienio. Allá por lo menos son 4 años, ¿no? Entonces... Si 3 años no te da tiempo para nada. Y el argumento de que estamos gastando mucho dinero, entonces mejor que se junte, entonces la pregunta sería, ¿y por qué se gastó tanto dinero en el tema de la elección judicial? Así es. Digo, muy artificial, porque se tuvo que hacer en un año a la carrera. Y lo de los presidentes, ¿te acuerdas? Y lo de los presidentes, Fue de que se nos Pues quería los quitar. presidentes. Y también con los acordeones. También. ¿Cuánto nos También habrá con los costado? acordeones. Claro, Es claro. decir, realmente no tiene un soporte económico. Quizás es porque como ya está en la Constitución y no hay de otra más que llevarlo a cabo, entonces, ¿cómo lo hacemos para que sea más efectivo o que tengamos más garantía de que no vayamos a perder? Sin embargo, tenemos un punto intermedio que vamos a tener que estar a la expectativa y es si se reconforma o no el INE. Porque de por sí tenemos un tema ahí, pero si se reconforma para que acomode a que esa revocación de mandato sea en un año, sea en el otro, de todos modos funcione para confirmar quién está en el poder, pues por mucho que se adelante o sea atrás, el resultado va a ser el mismo. Entonces, lo primero que creo que tenemos que ver es cuál es el resultado del INE o lo que quede del INE o si realmente se le refuerza o no. Desgraciadamente no hemos visto el que tenga independencia total a como quisiéramos para que cuando vayamos a ejercer ese derecho de voto en un sentido o en el otro, ratificar o no ratificar o revocar, sea efectivo. El día de hoy, si sale un acordeón en el que te diga tienes que votar de esta manera desde la A a la Z, que incluya la revocación de mandato, no vas a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque va a haber acordeones y nadie ha hecho nada con lo de los acordeones. Va a haber acordeones y también hay, pero también hay acuerdos entre los partidos que no nos vengan, o sea, evidentemente los acordeones, y no lo estoy inventando, me lo dijo una gente de muy buena fuente, me tengo que abstener de decir la persona, pero se los dijeron, o sea, no vas a salir porque los acordeones están aprobados por todos los partidos. Es lo único que pidió Claudia, que dejaran a su gente en la Suprema Corte y que los demás se los repartieran como fuera. A nivel regional. A nivel por ejemplo, regional. mucho, sí. Y muchas personas van a recibir hasta 10 boletas. Esto es No imposible. más de 10. Es una locura, porque además simplemente... Hay municipales. Municipales, estatales, locales, estatales, diputados. federales, wow. Y hay... No, es una locura. Yo estoy la oyendo revocación que y todas las que son de los juzgadores. Sí, no. Que son pues desde el A distrito. mí no me gusta la figura de revocación de mandato en los sistemas presidenciales, que son algunos, no todos, pocos tienen la figura de revocación de mandato. Y la experiencia hasta ahorita es que es un instrumento del autoritarismo. No es, en principio se supone que es la oposición la que eventualmente puede decir, oigan, este presidente o presidenta ya estuvo, se hace la iniciativa, etcétera, se pone a votación y lo podrían eventualmente quitar, pero como iniciativa de la oposición en realidad se utiliza al revés. Son los presidentes que saben que tienen todo el control para reafirmarse, para refrendarse, para decir, miren, aunque haya pasado 3 años y me he desgastado, vean, tengo toda la... Entonces es una distorsión de lo que realmente pasa en los sistemas parlamentarios, que ahí sí puedes quitar en cualquier momento al primer ministro, pero lo hace el Congreso en primer lugar, Y lo han si hecho. es que ha violado la ley o si tiene una política muy ineficaz. El voto de censura, ¿no? Pero lo puedes hacer, voto de censura lo puedes hacer en cualquier momento, no hay una fecha fija. Y entonces eso sí sirve para que el primer ministro haga las cosas bien, no incurra en ilegalidades,
que incluso las políticas las piense bien, porque lo pueden quitar. Y ha habido muchos casos. Porque es electo por las, se me fue, el sistema parlamentario, por el Parlamento. Aquí no hay parlamento. Sí, el Congreso Congreso lo Parlamento. hace. Entonces el Congreso lo pone y el Congreso lo quita, ¿no? Sí, pero sí, tiene también la defensa del primer ministro, no lo dejas totalmente como antes. Antes sí era, ¿no? El primer ministro te quitaba y ya estuvo. Puedes tú disolver al Congreso. Si tú tienes el cálculo de que la gente te va a apoyar mayoritariamente, te dan el voto de censura, y si tú haces tu cálculo, dices, disuelvo el Congreso, se convoca elecciones Exacto. extraordinarias en 3 Así meses, es. 4 meses, y la gente decide, dependiendo de cómo votes, si te da la razón O no. o no, y si no, te quitan. Pero eso sí es más Pero real, te pueden es quitar más en cualquier es momento. auténtico. Pero eso, cuando lo tratan de adecuar al sistema presidencial, Aquí se No tiene necesitan caso. 40 votos, 40 millones de votos para lograr quitar a la presidente. O sea, es casi imposible. 40%. No, 40% de de la 100, votación. 40 millones. No, pero de los que voten. De ¿no? los De que los que voten. voten. Ok, Puede pues ser tú que menos. vayan 60 millones, pues sí, unos Tendría que ser 30, unos 25 20, millones. Exactamente. Que bueno, sí sería un poco complejo. Pero por otro lado también, en lugar de estar hablando de los problemas estructurales, nos meten esta variable que va a ser el tema desde ahorita hasta la época de la elección, para subir a Claudia en el tema y estar hablando de sus grandes logros. Entonces, de alguna manera, yo creo que es una trampa, y así lo estuvimos promoviendo cuando fue López Obrador. Con López Obrador promovimos la no participación en la revocación de mandato. Él movió todo el aparato de gobierno y todo el aparato del Estado para su revocación, y no tuvo más de 12 millones de votos. Eso está enojadísimo. Ya después no pudo presumir, miren nada más, él pensaba que iba a llevar como 40 y poder presumir que lo revocaron. No pudo porque fueron 12 millones y cambió incluso el tema. Que lo refrendaron, 12 millones nada más, de tal manera que no pudo llevar a cabo pues su mayor intención. En este caso, si la meten a ella en las elecciones, yo creo que es un factor que contaminaría la elección. Sí, por un lado. Ajá. A ver, es que No, aquí no, sí. quiero Adelante, perdón. Por un lado, desde luego que permites que haga campaña la presidenta, y Claro. eso evidentemente en principio puede influir sobre el resto de las elecciones. Exacto. Por eso la cambiaron la fecha la vez pasada, porque dijeron, no, ya aquí estás metiendo un distorsionador. Sin embargo, el hecho de que sea al mismo tiempo eleva la probabilidad de que ese 40% se logre, porque si vas a ir a votar por diputado, por gobernador, pues ya estoy aquí, voto en favor o en contra de la Exactamente. presidencia. Entonces sí se puede lograr ese 40%. Y puede ser, eventualmente puede ser un boomerang. ¿Por qué? Porque supongamos que la oposición tiene algo así como un 55%. ¿Qué puede pasar, no? Ahorita no lo tuvo el año pasado, pero en la internet... 45% nada despreciable. No, nada despreciable, pero digamos que tenga mayoría sobre los obradoristas. Y a diferencia de con los diputados y gobernadores, donde cada quien va tal vez, probablemente con sus candidatos, y se fragmenta el voto para la revocación de mandato, ¿no? Solo hay una candidata. Entonces toda la oposición, si fuera mayoría y votara, ya estando en la una, es decir, contra... Es verdad. Podría eventualmente... Ahora, Hacerla eso temblar, si hacerla Es una moneda. si ¿verdad? tuviéramos Eso plena no democracia está- electoral. Pero, Viene la reforma El- electoral, que no sabemos en qué términos Y- viene, y va a debilitar más al y INE. el INE y el tribunal podrían modificar las Exactamente. cosas. Así es. Hemos visto decisiones absurdas. Dicen, oye, es que dame un argumento para que combatas el absurdo. No, es que el absurdo es el absurdo. Punto. Sí, Si te quiero sí, dar sí. argumentos es Otro la razón. absurdo, Punto. otro absurdo, punto. Entonces tenemos los argumentos del absurdo que se han esgrimido para mantener una tendencia sesgada de las resoluciones del Tribunal Oye, Electoral. que la ministra se enojó cuando le dijeron en una resolución que eran argumentos del absurdo. Ah, ¿qué tal? Y dice Estela, ¿cómo se llama? Ríos. No sé. Ríos. Me está diciendo que soy una absurda. No, estoy hablando Del De argumento. la forma de argumento, de la forma argumentación. de argumentación, y se ofendió muchísimo y dices, Pues está siendo pobre absurda. No entiende, perdón, pero no entiende de derecho. Ella no entiende No sabe nada. qué es No argumentación sabe, no jurídica sabe. y sin embargo es ministra. Y bueno, Yasmín y todas ellas, y Lenia son Pero Yasmín está más preparada. Sí, Yasmín está Por lo más menos preparada, venía pero- de carrera Pero Pero judicial. es una Lenia, carrera, ¿no? Lenia, Dios Lenia, mío, que no. se confunde todo el mundo. Está en la- Bueno, no. ahorita, paréntesis,
está el tema de Salinas Pliego. No sé si alguno de ustedes dos nos puede explicar este tema, Pues yo que no ahorita está en la corte, aquí hay algo que hace rato estaban platicando antes de Está entrar, ahorita, antes de entrar, que ustedes decían de la ilegalidad de que una persona que se manifestó en el tema, finalmente es la que atrae el tema para sentenciar. Esa es una regla que hay en la ley y en todos lados, y es: toda autoridad jurisdiccional tiene prohibido pronunciarse públicamente respecto a cualquier posible resolución que esté en su escritorio, porque está ya manifestando al público el sesgo con el que va a llegar. Claro. Entonces, cuando venga una discusión, sobre todo si es colegiada, es decir, tienes a varias personas que van a votar contigo, quiere decir que ya en automático estás despreciando cualquier cosa que te digan. Esa sesión o ese conjunto de pláticas para dejarte convencer y escuchar o no. Cuando tú ya te pronunciaste de una manera, es imposible que cambies de posición en ese sentido. Quiere decir, no tomaste en cuenta que venía una sesión, dejas de respetar el Estado de Derecho. Y eso se le llama adelantar criterio, y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y en principio se interpuso en contra de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza un impedimento para que conocieran de los asuntos de Salinas, porque ya se habían pronunciado o ya habían adelantado criterios previa a la votación de los asuntos, pero la Suprema Corte rechazó, y eso es ahorita. Y ahorita está pasando. Hoy. Entonces, rechazó estos argumentos y las deja, lo cual va totalmente en contra de la imparcialidad y la de neutralidad con que deben de conducirse los juzgados. Y volvemos a hablar del abuso del poder. Pero tú no has hablado del tema, queremos oírte. Es que ahora sí que me declaro. Lo agarramos en curva. Sí, digo, yo es sé, que está pasando. Es que voy a repetir, yo sé que existe ese principio, que si te pronuncias públicamente, entonces te tienes que excusar. Y aquí se está violando, y bueno, simplemente la idea general. Ahorita con el poder concentrado que ha tenido Morena y que va a seguir concentrando, puede hacer con la ley lo que quiera. Agarrarla y tirarla a la basura, y nadie puede hacer y no pasa nada al respecto. Y no, sí pasa, se van contra los que se atreven a criticar. Y Bueno, pasamos ahora al tema del Plan Michoacán. Un plan que saca no sé cuántos 100 temas o algo así, de muchos que incluso ya se están implementando, mucho copia de Calderón, mucho copia de Peña Nieto, pero no existe una planeación estratégica en donde haya variables que se vayan a medir, que variables que nos digan a corto, mediano y largo plazo cuáles van a ser los indicadores de medición, a qué hora nos van a entregar resultados, todo en una total opacidad, en donde dicen vamos a atacar las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿De qué manera lo vas a atacar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo empiezas a presentar resultados? Entonces lo único que estamos viendo es que están administrando la desgracia políticamente. Pues sí, a ver, el Plan Michoacán no es nuevo. Lo implementó Felipe Calderón en el 2009. Así es una copia. Restaurar la paz y el orden, fortalecer las instituciones, desarrollo social y desmantelar grupos criminales. ¿Qué sucede? Que cuando ya están logrando algo, se retiran y regresan miles con de más millones fuerza. de dinero. Lo vuelven a atacar porque también Peña Nieto lo hizo y vuelve a suceder exactamente lo mismo. Entonces, el Plan Michoacán, si no hay la voluntad de que sea algo definitivo, que vaya a cambiar completamente la estructura del Estado, de la forma en la que trabajan, se conducen, la forma en la que los pueblos se desarrollan, no se va a solucionar. No se va a solucionar porque ahí está el narco metido y ahí empezó la guerra contra el narco. No se nos olvide. Gracias. Yo creo que el nombre de este programa aquí es La Libertad. ¿Qué es lo que no hay en Michoacán que la gente no siente? Libertad. Libertad para poder caminar, para poder ir a un restaurante, para poder ir al doctor, para sentirse que puede mandar a sus hijos. Entonces, si ponemos como punto de llegada o de objetivo lograr la libertad de los michoacanos, ya tenemos por lo menos una guía, ¿no? Una brújula. Cuando te dicen es que la finalidad es que aquí haya más detenidos, aquí haya más, estás nada más por las ramas sin llegar a un punto coordinado. Yo creo que hay algo muy bueno de rescatar de todo esto y es que todos tenemos ya la atención en que hay uno, como muchos otros estados, que necesitarían un plan
y que por lo menos al haber un plan, implícitamente se está reconociendo que hay un problema muy grave. Es verdad. Entonces, eso creo que es de rescatarse, y por otro lado, que algunos de los síntomas no son incorrectos. O sea, si es un síntoma el que la gente se está saliendo de sus casas y que hay ciudades ya abandonadas en Michoacán, que la economía se está yendo al suelo, que hay cobro de piso. Eso, qué bueno que se dice, ¿ya? Yo lo doy por bueno. Ahora, el cómo, ese es el problema. Y bien dicen que si repites las mismas fórmulas vas a tener el mismo resultado. Hay algo que no he visto, y es, pon tú que mandes y que fuera buena la estrategia para Michoacán. Pon tú que lo hagas. El problema de México es que el problema no tiene fronteras. O sea, tú puedes decir Michoacán y si hubiera una barrera gigante en el que en Michoacán se acabara todo perfecto, pero tú sabes que a los criminales los sacas de Michoacán y se van a ir exactamente al lado de la frontera en Jalisco. El efecto cucaracha que le dicen. El Valle de Bravo. El efecto cucaracha. Y ya yo, se están blindando los estados por eso, los estados colindantes. ¿Cómo le vas a hacer con el efecto cucaracha que no se ha dicho que se va a hacer? No, no se ha Y dicho. hay otro tema que yo en materia de crimen organizado no he escuchado. A ver, desgraciadamente hay que aceptarlo. Un criminal del crimen organizado que nació, creció matando. De un día para el otro no va a decir, sí, está bien, he hecho mal, me voy a ir a la tienda de conveniencia a trabajar y a barrer. ¿No lo dijo para López ganarme? Obrador que así iba a ser desde que entrara él? A ver, ¿tú crees que uno de estos criminales que gana 50, 60 mil pesos al mes, sabiendo que se va a morir a los 28 años, va a decir, está bien, quiero vivir 60 años y me voy a ir a trabajar por el salario mínimo o arriba de eso? Porque la cultura no cambió. Eso. Y entonces, a ver, no hay problema, ciérrenme el narcotráfico, me voy a dedicar al tráfico de órganos, me voy a dedicar al tráfico de personas. A ver, ¿qué otra cosa ilegal se me ocurre? Pues a las llamadas de extorsión. Ahora voy a traficar con el cable de cobre que está en las alcantarillas. O sea, yo voy a buscar algo ilegal a lo cual me voy a dedicar, más menos dañino. Y en el momento en que ya me acostumbré a que no pasa nada si mato, que es lo peor que puede hacer una persona, pues no voy a tener límite. Entonces no es un tema de causas, porque esas no las vas a arreglar con esas personas, sino saber que el crimen organizado no solamente es de un tipo de crimen, es mucho, y siguen inventando todos los días algo nuevo para ese crimen organizado. Y yo te voy a decir, son psicópatas. Son psicópatas que se conformaron desde chiquitos en hogares muy violentos. Jamás se ha hablado de entrar a trabajar con las familias. Una persona violenta se gesta de un ambiente violento y conforma su estructura cerebral de esa manera desde pequeñitos. No se ha hablado de eso, de salud mental. Y aquí estamos hablando de enfermos mentales porque son sociópatas, personas que ya no tienen remedio, por cierto, eso no se cura. Que no les tienen el bien normal. No es gripa, no. ¿Por qué? Porque su cerebro se ha estructurado de una manera que no tiene contacto con la empatía y no tiene contacto con el control de impulsos. Entonces aquí vemos que no existe un análisis del problema y sobre todo desde lo local, desde lo pequeñito, la micropolítica, llegar a los municipios desde cada cuadra, hacer un mapeo por cada cuadra, cuáles son los problemas. No, se hace un planteamiento general que no explica absolutamente nada, sin tomar en cuenta algo tan grave como es la psicopatología de las personas, como les llaman los generadores de violencia. Pues no lo incorporan porque no pueden hacer nada al respecto, que les van a dar terapia a todos para que les cambien. O sea, no, pero como no cambian, a esos los encarcelas, no los dejas libres a ver a qué hora quieren los señores irse a trabajar. Tendría que ser, desde luego, pero la idea era desestimular que los jóvenes se metan al narco. Entonces dicen... ¿Vete a las familias? Sí, que se metan a toda esa delincuencia. Entonces dicen las causas. Y las causas en realidad son mucho más de las que estos programas reconocen. Casi dicen que les damos una beca y ya estuvo. O ya más estructural, se acaba la pobreza. En primer lugar, no es la única razón. No. Porque no son nada más los muy pobres los que se meten a eso, son de cualquier... que quieren hacer millonarios. Es poder también lo que poder y también decir, yo puedo ganar como clase media, pero no, quiero ser millonario. Claro. No. Soy pobre, quiero ser clase media y así sucesivamente. Pero supongamos, sin conceder desde luego, que esa fuera la solución. ¿Cuánto te vas a tardar para eliminar la pobreza? 50 años. Y la justicia. No. Más. Ojalá fuera 50.
Pero, ¿y mientras qué? Estamos atendiendo las cosas, pues siempre los están matando, están robando, están destrozando. Calma, estamos combatiendo sí. la pobreza. La declaración que hizo la presidenta de que no se puede combatir el narcotráfico, no me acuerdo qué Ah, no, pero que porque no, es ilegal. porque es Es ilegal. ilegal, pero Fue claro. criticada a nivel ¿Cómo- internacional. ¿Cómo se atrevió a decir algo así? Es su labor, ¿Por es qué? su ¿Por qué labor no? el protegernos. Pero voy a volver con este tema. Un niño que vive violencia, un niño o una niña, desde pequeñito, conforma este cerebro y la pobreza es violencia. La pobreza, la negligencia es violencia y en verdad o conforman una personalidad que se siente indefensa y lo vemos mucho, decimos, ¿por qué los mexicanos no se levantan, no se indignan? Porque generan este síndrome de indefensión, que le llamamos así, y por otro lado, o personas muy violentas, que no tienen control de impulsos, no hay empatía. Hay un término, de hecho, ahorita el doctorado que estoy estudiando es neuroderecho y psicopatología forense, y el neuroderecho nos habla de que la conformación de los cerebros, el cerebro con violencia es un cerebro que todas las zonas que deberían de desarrollarse, como es la parte intelectual, la parte del control de impulsos, la parte de regulación de emociones, de empatía y demás, está totalmente apagada. Está en modo sobrevivencia porque desde su hogar está siendo violentado. Entonces, ¿qué hace este niño? Se queda en estado de emergencia, de alarma toda su vida y es una persona agresiva. En cambio, el otro niño, que tiene todas las oportunidades, él desarrolla todas estas capacidades y el neuroderecho nos habla hace una gran pregunta. ¿Se puede juzgar de la misma manera a una persona con esta estructura del cerebro y con esta otra que cometió el mismo crimen? Ahí está una gran pregunta. Entonces, si podemos yo te la voy a entender contar, se puede juzgar, pero no se puede sentenciar de la misma manera. Así Pero es. juzgar sí, porque el daño, hicieron el mismo daño. Pero puede haber sentencias distintas. Más Cuando- que considere otras variables. Sin embargo, esto no se está considerando. Y vivimos en No, un claro país que no. en una gran descomposición social y en una gran enfermedad mental. Y no se está considerando. Y es la base del problema. A lo mejor lo tenemos que llamar enfermedad de justicia o de la ajusticia en México. A justicia. Entonces, te van a Y justiciar. yo quisiera mencionar sobre este tema el secretario de la Defensa diciendo que no se falló el protocolo, que se cumplió, que fue cosa O sea, ya es- del eso propio ya Manso. es- Estaría Ya vivo, es. ¿no? Claro. ¿A qué nivel Eso ya estamos es- llegando? además, matan Del mismo. De la cinismo. irracionalidad, Y del del absurdo. cinismo. El Y del el cinismo absurdo. Ya que total. tienen sometido al asesino, lo matan. ¿Para qué no? Para que Dale no el hable. nivel de Para que no hable que complicidad. se- Y dicen, era una de las personas de confianza del alcalde. O sea, le echan la culpa todavía al alcalde. No, es no, que no. tenemos de verdad unas ¿Y sabes por qué narrativas. pueden decir eso? Porque nadie les va a decir nada. Bueno, sí, nosotros. Sí, pero somos los comentócratas, que somos pocos y Ay, demás. pero a mucha honra. Conclusión, Comentócratas amiga. a mucha honra. Por supuesto. Va, mi conclusión ya no va a ser tanto en este tema, porque yo sí quisiera, de verdad, con los pocos minutos que nos quedan, hablar de la marcha y de la Ay, importancia maravilloso, de esta maravilloso. marcha. Para de que la nos generación incluyan a todos Z. en las listas de quienes están promoviendo la Pues marcha, que me incluyan como a si mucha fuera algo honra. ilegal. No, ya, es para que ellos, como ¿no? ellos también marcharon. Está temblando y la consta- titina, ¿eh? Está temblando. Bueno, ve la... De ese tamaño es su miedo. 20 minutos le dedico yo, 20 y tantos minutos. No, al pero tema de la además ve marcha. toda las No, la protección valla. que la La valla. protección. entonces, Ah, Lo no, que queremos ya. es que se vaya ella, Oye, y pusieron al CENTE ahí, no sé. como las pusieron ahora con la María Rosa. Por eso ¿Te no se acuerdas? vale, sí, claro, nos tocó. Pero bueno, es importante, no hay que tenerle miedo, son No, marchas cero miedo. pasivas, son jóvenes, digo, de 28 para abajo. Hay que estar con ellos, hay que acompañarlos. Vamos y hay atrás. hay que ser parte de esta marcha también, porque es la única manera en la que nosotros podemos manifestar nuestra incomodidad, nuestro rechazo, porque ya no tenemos otras formas, porque ya nos han ido como Cooptando, sí. cooptando completamente, encapsulando. Esto todavía no nos lo han quitado, hagámoslo, por favor. Conclusión. Libertad. Y la libertad es algo que tenemos que defender a toda costa Así para es. podernos desarrollar, para tener oportunidades, para poder decir lo que queremos. Hay algo, a mí me gusta un capítulo histórico, tú eres más experto que yo obviamente esto, pero que a mí me gusta mucho, y es cómo la gente se levantó, no en armas,
pero sí para salir a las calles a hablar cuando vieron una gran injusticia en 1895, cuando Emilio Solá, el gran escritor, levantó la voz en un periódico, en La Aurora, para ir en contra de la sentencia contra el capitán Dreyfus, que lo acusaron indebidamente y lo mandaron a la Isla del Diablo. Resulta que Emilio Solá no lo conocía, y sabiendo el potencial que tenía su voz, escribió este panfleto llamado Yo Acuso, J'accuse, Sí. una maravilla de la literatura en que ejerció su libertad Emilio Solá. ¿Qué le costó? Sí le costó ser exiliado, que lo persiguieran, Wow. y él dijo, estoy dispuesto a que venga la ley contra mí. Nunca dijo, quiero darle la vuelta a la ley porque tengo razón. Igual que Sócrates, no dijo, quiero darle la porque vuelta a la estoy ley. en mi estado de confort. O porque nadie me va a hacer nada. Eso no lo digo. Dijo, me someto, pero tengo que decir lo que quiero decir. valiente. Ejerció su libertad de ser valiente. Creo que todo mundo debemos de hacer eso, en un sentido o en el otro, si estamos a favor, en contra del gobierno, no gobierno, de intelectuales, no intelectuales, de lo que sea. No podemos mermar la libertad de nadie. Así Si es. mañana quiere haber una marcha, bienvenida, mientras sea pacífica, porque no tienes el Sí, derecho claro. de perjudicar No, a claro. ninguna persona. Exacto, Pero exacto. normalmente los que alteran no son los Sí, que marchan, son ¿eh? infiltrados. Es lo que yo te diría, mi querida Denise. Hermoso, Claudia mi querida y Toño. Ligia. Pues yo me sumo desde luego a la convocatoria de la marcha por dos razones. En primer lugar, porque está reflejando la indignación de que estamos indefensos, de que el Estado no está cumpliendo sus responsabilidades básicas, al contrario, está protegiendo a quienes nos hacen daño de diferente manera. Y segundo, porque mientras más gente vaya en las distintas ciudades donde se va a llevar a cabo esta marcha, no vas a tirar a Morena ni vas a tirar a Claudia, pero sí le elevas el costo político, sí vas mermando Exacto. la Por legitimidad supuesto. de estos por lo que están haciendo, o más bien por lo que no están haciendo, que es cumplir el objetivo básico del Estado, dar seguridad a los ciudadanos. Y no solo eso, yo creo que han hecho sus mediciones y saben que va a haber mucha gente, porque todos los propagandistas se han abocado a estar descalificando la marcha. Y nosotros que no somos Z, somos X, ¿no? No, yo soy. ¿Qué somos? Yo Tú eres baby boomer. Yo soy baby boomer. Sí. Ah, ok. Todavía me tocó. Bueno, pues todas esas generaciones necesitamos apuntalar a nuestros jóvenes. Ellos son los protagonistas en esta marcha y nosotros entregarles la batuta de la defensa de la democracia. Y qué lamentable que Claudia, lejos de estar defendiendo también la justicia, buscando no solo investigar quién lo mató, porque pareciera ser que ya se encontró ya a la lo persona van a- que mató, pero ¿quiénes están atrás? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuáles fueron los intereses? ¿Quiénes No. fueron los que estaban involucrados? De eso no sabemos absolutamente Ni lo vamos a nada, saber, ni lo creo. vamos a saber, porque ahora el centro está en descalificar la marcha e investigar, ahí sí, quién está atrás. Pero no solo investigar, sino además inventar. No, han inventado una cantidad de gente que está involucrada desde la descalificación, el PRI, el PAN, Claudia X González. Bueno, y si sí están, ¿Qué? agradecidos. Son ciudadanos, son si pueden ciudadanos, Es, son es legítimos. ilegal que Y promuevas otra, nada. yo les agradezco que se sumen. Qué bueno que ellos Claro, son solidarios. que se Es el sumen. único partido que son solidarios. Que se sumen, que Bienvenidos que están siendo solidarios. Entonces, no nos dejemos intimidar. Yo salí en la mañana, pues me encantó, algo estoy haciendo muy bien. No nos dejemos intimidar, vámonos con todo a la marcha del próximo sábado en la Ciudad de México. 60 ciudades más están convocadas. No necesitamos que nos convoquen, vamos a salir. Y No- ojo, son dos marchas. La de los sombrero, sí. es una hora antes. Y se van a juntar con la de la de la generación Z. Z. Entonces, hagamos esta unión Hermoso. de marchas que va a ser sensacional y generemos un movimiento que llame al mundo y que sobre todo a México lo mueva energéticamente. Yo termino solo con esto. El hecho de que investiguen a quienes están promoviendo la marcha como si fuera algo ilegal. Ahora, si estuvieras promoviendo la violencia, estoy de acuerdo. Es Pero intimidatorio. vamos a hacer una marcha Claro, pacífica, totalmente. de protesta, de expresión, etcétera. Es desafortunadamente un paso más de los muchos que se están dando en dirección dictatorial.
Sin Así ningún es. pudor, Esto va para la dictadura. Y ya sin ningún pudor. Sí. Bueno, pues ya saben, estamos invitadísimos todas y todos el próximo sábado a salir a solidarizarnos en esta gran marcha con las y los jóvenes de la generación Z y el movimiento del sombrero. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda noche. Voces. 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 Voces en libertad.